Buenos días. Un cordial saludo. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional Ulalilao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública, les damos gracias a todas las personas que nos acompañan en la jornada de actualización profesional, estrategias prácticas para la formación continua del talento humano. Les saluda Tatiana Castillo, asesora nacional del Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo del Instituto de Desarrollo Profesional, y los estaré acompañando como moderadora de este evento. La jornada de actualización profesional tiene como objetivo implementar estrategias didácticas innovadoras que promuevan el desarrollo profesional, integrando herramientas y tecnologías digitales que optimicen el desempeño de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. Esta jornada se está realizando desde el 18 al 29 de noviembre, con diferentes charlas orientadas al desarrollo de temáticas en las áreas siguientes: desarrollo de competencias en educación, mediación pedagógica en matemática, razonamiento lógico matemático, salud mental, autoestima, manejo y emociones, liderazgo y cultura organizacional, lectoescritura, leer y escribir, el primer paso para transformar vidas, y por último, inteligencia artificial. El nombre de la charla de hoy se titula Autocuidado y afrontamiento del estrés, y su objetivo específico es identificar herramientas para el autocuidado y afrontamiento del estrés. La agenda que desarrollamos es la siguiente. Mensaje de la señora Giselle Alpizar, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Seguiremos con la exposición de la temática por parte de nuestro expositor. Y por último, el espacio de comentarios y preguntas que ustedes nos formulen durante la exposición. A continuación, escucharemos el mensaje de la señora Giselle Alpizar Padilla. Adelante, doña Giselle. Les doy una cordial bienvenida a la jornada de actualización profesional, estrategias prácticas para la formación continua del talento humano, organizada por el Instituto de Desarrollo Profesional Ulalilao Gámez Solano. Este evento está dirigido a fortalecer el desarrollo profesional del personal docente y administrativo que se contemple en la ruta de la educación y busca implementar planes de formación y acompañamiento en áreas estratégicas de acuerdo con el perfil idóneo para el MEP. La jornada incluye 15 charlas sobre diferentes temáticas, sobre diseño curricular, alfabetización, matemáticas, salud ocupacional, cultura de paz, liderazgo, mediación en matemática, con inteligencia artificial, entre otros. En el evento participarán especialistas nacionales e internacionales. Les invito a aprovechar al máximo este espacio, participando activamente y aportando sus ideas para que juntos sigamos avanzando hacia una educación más inclusiva, innovadora y eficiente. Muchísimas gracias a doña Giselle por su mensaje. Les recordamos también que en el chat encontrarán a lo largo de esta charla, de esta exposición, el formulario para que llenen la asistencia, por favor. Para continuar, le damos la bienvenida al señor Juan Pablo Muñoz Campos. Don Juan Pablo Muñoz Campos cuenta con la siguiente experiencia. Se ha desempeñado como enfermero en Hogar de Larga Estancia Manos de Jesús, Cartago, en el Hospital Hotel La Católica, Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y actualmente se desempeña
como coordinador y enfermero en el Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. Además, es docente de grado y posgrado de enfermería en la Universidad de Costa Rica. Adelante, don Juan Pablo. Muchas gracias, doña Tatiana, y un placer estar por acá. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a compartir un ratito sobre un tema muy importante, que es el autocuidado y el afrontamiento del estrés. Voy a compartirles por acá una presentación. Y bueno, la idea es que entremos primero con lo que es el detalle de lo que se refiere al autocuidado, que es un elemento pues esencial para nosotros. Es un tema del que hoy en día se habla bastante o escuchamos hablar bastante, pero que requiere que hagamos una verdadera conciencia acerca de cómo lo estamos aplicando, ¿verdad? Cuando hablamos de autocuidado, nos estamos refiriendo a todo lo que es el conjunto de las decisiones y las prácticas que nosotros realizamos en procura de nuestro bienestar, ¿verdad? Esto se refiere específicamente a cómo en nuestro día a día las diferentes conductas que nosotros tenemos nos van a llevar a garantizarnos una vida de calidad y un proceso de salud que puede terminar mejor o peor dependiendo de cómo no solo nos informemos acerca de cómo debemos realizar los cuidados que nuestro cuerpo y nuestra mente requieren, sino también que aprendamos a poner en práctica eso que vamos aprendiendo en el transcurso de la vida. Entonces, cuando hablamos de autocuidado, también tenemos que tener presente que el autocuidado implica cumplir con una serie de requisitos referentes precisamente a cómo desarrollamos ese cuidado personal, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la base del autocuidado es precisamente el desarrollar una adecuada autoestima que nos ayude a aprender a priorizarnos, ¿verdad? En ese sentido, tenemos o podemos categorizar en tres lo que son los requisitos de autocuidado que vamos a desarrollar a lo largo de la vida. Entonces, el primero de ellos se refiere a los requisitos de autocuidado universal, que son quizás los que requieren a veces que prestemos un poco más de atención porque son los que se vuelven un poco más inconscientes, de hecho, en nuestro día a día. Los requisitos de autocuidado universal, como dice acá, son los que son comunes y generalizables, es decir, son los cuidados que todos debemos tener sí o sí. Y aquí estamos hablando, si lo pusiéramos en una escala de lo que son las necesidades, de todo lo que son nuestras necesidades básicas, que en un ratito cuando hablemos del estrés, vamos a ver también que tiene una fuerte relación, una relación importante con el tema del estrés. Pero aquí entonces estamos hablando de los requisitos que son, o podríamos decir que son no negociables, es decir, las cosas con las que nosotros necesariamente tenemos que cumplir. Y estamos hablando entonces de nuestras necesidades básicas, todo lo que es nuestra alimentación, una alimentación adecuada y dependiendo de las características que tengamos como individuos, el descanso adecuado, el realizar excretas de forma adecuada, garantizarnos un ambiente también saludable, en condiciones que nos garanticen que nuestro cuerpo esté en una situación adecuada para evitar precisamente el desarrollo de enfermedades o de algún tipo de molestias en nuestro físico particularmente. El segundo nivel de requisitos de autocuidado se refiere a los requisitos del desarrollo. Y aquí estamos hablando de cómo nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos a ir teniendo distintos tipos
de necesidades de cuidado. Entonces, por un lado, nos referimos acá a cómo conforme nosotros vamos desarrollándonos, vamos adquiriendo un grado de independencia y de autonomía que nos hace precisamente ser responsables de forma autónoma de todo lo que es nuestro cuidado. Como en ciertas etapas de nuestra vida nosotros vamos a tener una necesidad de un cuidado que no es necesariamente autocuidado, sino que es un cuidado dependiente de otros, y cómo conforme vayamos avanzando en las distintas etapas de la vida, no solo nos volvemos más independientes, sino también vamos cambiando las necesidades que vamos a ir teniendo en función de cómo nuestro cuerpo también va cambiando. Entonces, en ese sentido, tenemos que también aprender que nuestros cuidados personales van a necesariamente tener que pasar por revisiones constantes que nosotros debemos hacer. Y de ahí que también sea tan importante que nosotros sepamos cómo nuestro cuerpo va cambiando y entender también cómo el proceso de envejecimiento va a tener implicaciones que va a generar la necesidad de que nosotros nos vayamos enfocando cada vez más en cierto tipo de cuidados particulares. Y aquí también, pues, tener presente que dependiendo del autocuidado que desarrollemos en las distintas etapas de la vida, también vamos a irnos garantizando tener un cierto nivel o grado de salud que nos ayude a mantener esa autonomía también en las últimas etapas de la vida. Y luego también tenemos un tercer nivel en el que hablamos de los requisitos de autocuidado en lo que es la alteración de la salud. Y aquí tenemos que caer también en cuenta de que el proceso de salud es un proceso que no está aislado de la enfermedad. Es decir, la enfermedad en realidad la tenemos que considerar como parte del proceso de salud. ¿Por qué? Porque en todo momento de nuestras vidas nosotros vamos a tener algún tipo de riesgo o efectivamente vamos a llegar a desarrollar algún tipo de enfermedad. Entonces, estamos propensos a ellos a sufrir alguna enfermedad en algún momento o a padecer algún tipo de enfermedad, y también podría ser que lleguemos a desarrollar alguna condición que esté categorizada como enfermedad, pero que se convierta en una condición crónica y que nosotros entonces tengamos la necesidad de adaptarnos a ese proceso y formar o hacer que esa enfermedad forme parte ya de mi proceso natural de salud, ¿verdad? Entonces aquí decimos o concebimos esto como un ciclo normal en el desarrollo también de la persona, en el que en ocasiones vamos a tener que cursar con alguna enfermedad y que en esos momentos vamos a tener que desarrollar cuidados especiales. Entonces, un ejemplo muy básico, cuando nosotros tenemos un resfrío, una gripe que nos podamos contagiar, por ejemplo, vamos a tener que cambiar nuestros roles y nuestras conductas durante ese proceso para poder salir adelante con lo que es el proceso de la enfermedad que estamos padeciendo. Esto en procesos agudos. Pero también en el caso de los procesos crónicos, por ejemplo, si a mí se me diagnostica una hipertensión arterial, yo no debería considerarme una persona enferma crónica per se, o no debería considerarme una persona que está permanentemente enferma, sino que lo que yo debería es aprender a desarrollar un proceso de salud en el que logre controlar esa enfermedad, en el que logre estabilizar esa condición, y entonces yo pueda desarrollarme como una persona saludable, pero con una condición particular a la que tengo que darle cuidados y atenciones especiales. Y a eso se refiere entonces ese tercer nivel de requisitos de autocuidado. Luego, dentro de lo que es el autocuidado como un todo, tenemos también que aprender a desarrollar lo que son las prácticas relacionadas con los aspectos psicosociales, que es una línea, un eje fundamental también en lo que es el autocuidado, especialmente hoy por hoy que le estamos dando tanta importancia a la salud mental, o que hemos aprendido a darle tanta importancia,
es importante que tengamos en cuenta que el autocuidado requiere que nosotros empecemos a desarrollar estos elementos. Por ejemplo, lo que es la toma de conciencia de nosotros mismos. El aprender específicamente cuáles son mis deseos, cuál es la forma en que yo quiero vivir, ser consciente de mí como persona, ¿verdad? Y aprender a valorarme lo suficiente para también tener esa necesidad o generar esa necesidad de cuidarme de forma adecuada. Aprender a gestionar emociones en los distintos momentos de nuestras vidas. Aprender que la gestión de emociones implica también que naturalicemos esas emociones, que sepamos que es normal que tengamos cambios en nuestras emociones y que hay que también aprender a vivir esas emociones. Potenciar nuestras habilidades sociales, esto importantísimo porque también en el tema del autocuidado hay algo que no podemos separar de nuestras vidas y es el hecho de que siempre vamos a necesitar de redes de apoyo y el tener la habilidad de generar un entorno en el que yo tenga una red con la que pueda contar, con la que pueda tener una interacción constante y que me permita también a mí desarrollar un mejor nivel de autocuidado, también va a ser esencial. Y por supuesto, el tema de la resolución de conflictos, que aquí podríamos tal vez pensar que tiene que ver eso con autocuidado, pero es que el conflicto también es parte de la naturaleza de nosotros como seres humanos, porque como seres sociales siempre vamos a estar expuestos a situaciones en donde tengamos diferencias con otras personas y esto también va a generar situaciones de estrés que también nos van a generar cargas en algún momento y van a tener implicaciones en nuestro autocuidado, ¿verdad? Entonces, situaciones conflictivas en nuestro diario vivir también pueden implicar que nosotros empecemos a alterar nuestro nivel de autocuidado precisamente por estar enfocados en estas situaciones, dependiendo de cómo las tengamos o las lleguemos a resolver. Por otra parte, también tenemos lo que son las prácticas relacionadas con lo que es la salud física, ¿verdad? Entonces, aquí ya entramos un poco más en un campo que probablemente ya veamos con más cotidianidad o que tengamos mayor exposición a lo que son recomendaciones generales. Y tiene que ver entonces con el tema de la alimentación saludable, ¿verdad? Todo lo que es aprender a alimentarme de una forma que yo le dé a mi cuerpo los recursos necesarios para que, dependiendo del momento en el que yo esté, pues también tenga lo suficiente para afrontar los cambios que puedan venir con el proceso de envejecimiento. Lo que responde al ejercicio y la actividad física, que es un elemento esencial, que es también una necesidad que deberíamos considerar como básica también, ¿verdad? Porque el ejercicio físico nos garantiza también mantener una funcionalidad adecuada para todas las etapas que vamos a vivir a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Y nos evita o nos trata de delimitar la posibilidad de disminuir nuestra autonomía a futuro, ¿verdad? Luego el tema del descanso y la recreación, que ahorita también vamos a ver cómo se relacionan con el tema del afrontamiento del estrés, ¿verdad? Pero tener en cuenta también que a lo largo de nuestras vidas va a haber momentos, va a haber etapas, especialmente dentro del ciclo laboral, en donde muchas veces empezamos a sacrificar lo que es el descanso y la recreación, y esto es un particular que tenemos que aprender a equilibrar, ¿verdad? Para garantizarnos también que estas necesidades, que también se vuelven básicas, las podamos cumplir de forma adecuada, ¿verdad? Y no dejarlas como una condición que las tengamos como para negociar de cuándo vamos a poder aplicarlas. Luego también el tema de la prevención del abuso de sustancias, que aquí hablamos de abuso porque en algún momento podemos todos estar expuestos al uso de una sustancia
que se pueda convertir o que pueda fungir como una sustancia psicoadictiva y que nos lleve a desarrollar procesos que conlleve también o nos genere ya situaciones de enfermedad o de trastornos, ¿verdad? Entonces, tener presente que hoy por hoy existen muchos tipos de sustancias a los que podemos estar expuestos y esto pues es algo que también debemos aprender a prevenir. Y luego también el tema de la prevención de enfermedades, que como les decía, forma parte de los requisitos de autocuidado también el aprender a convivir con ciertos tipos de enfermedades, pero hay muchas enfermedades que nosotros podemos prevenir, que podemos anticipar que vayan a aparecer en nuestro físico particularmente, también en nuestra área mental, y que es necesario que también aprendamos a desarrollar las herramientas para poder prevenirlas, informarnos lo suficiente también, conocer nuestro cuerpo lo suficiente para también entender cuándo está cambiando de una manera que no es adecuada para y que nos puede conllevar al desarrollo de un proceso de enfermedad. Y por último, también lo que es el afrontamiento del estrés, que aquí lo introducimos como un tema de afrontamiento, no de eliminación del estrés, porque vamos a ver que el estrés es, de hecho, uno de los, o el afrontamiento más bien al estrés, es uno de los ejes del desarrollo de nuestra salud mental. Entonces, nosotros siempre vamos a tener exposición al estrés, va a ser una condición con la que tendremos, o más bien necesitamos aprender a vivir, y lo que necesitamos hacer es canalizarlo de manera tal que ese estrés no se vaya a convertir en un precursor de enfermedades, que podría llegar a serlo, pero que no tiene por qué ser así, ¿verdad? Entonces, aquí ya entramos un poco más de lleno a lo que es la parte del afrontamiento. Y para ello, queremos hacer una pequeña dinámica. Entonces, entrando en este tema del afrontamiento, lo que quiero es que nosotros nos enfoquemos en pensar qué es para nosotros el estrés, qué, qué valor le doy o qué valoración le doy yo al estrés, qué significa para mí la palabra estrés, o cuando me dicen qué es estrés, qué es en lo primero que yo pienso cuando me están pidiendo pensar en el estrés. Y para contestar a esa pregunta, les compartimos este QR que les vamos a pedir, por favor, ahí que lo utilicemos, que lo escaneemos para que ingresemos a una aplicación, Menti, en la que vamos a socializar lo que son las respuestas de ustedes como participantes para ver qué opinión tenemos acerca de qué es el estrés. Don Juan Pablo, en el Ajá. chat ya está puesto también el enlace para que sepas. Perfecto, voy a buscarlo por acá. Ujú. Ya lo puse yo, el enlace. Ah, bueno, para los participantes, sí. Entonces, para quienes no puedan escanearlo, ahí lo tenemos para el uso. Vamos a dar unas... Tenemos un que dar un tiempito para que... minutito, tenemos que dar un Ajá, minutito y medio por el retraso en vivo que tenemos. perfecto. Ujú. Vamos entonces a dar un espacio de tiempo para que puedan ingresar y ya casi vamos a compartir entonces los resultados.
Okay. Y vamos viendo entonces los resultados. Ok, Creo que ahí estamos. vamos a ver. Listo, entonces ahí tenemos 54 respuestas. Y vean cómo cuando hablamos de estrés, eh, lo que, lo que generalmente tendemos a hacer es asociar el estrés a situaciones negativas, ¿verdad? Entonces, vean cómo nos aparece siempre una relación con lo que son condiciones que tienen que ver en parte con cierta pérdida como de control, ¿verdad? Vean que también hablamos de lo que es ansiedad, lo que es tensión, frustración, lo que es preocupación, que tiene que ver también en parte con el tema de la ansiedad, ¿verdad? De vivir pendientes de lo que todavía no sucede, ¿verdad? Me parece interesante que el tema de la frustración sea algo directamente relacionado con el estrés, ¿verdad? Porque precisamente entramos en una línea de que el estrés está dirigido más bien entonces a situaciones que me están generando incluso una sensación de que, de que mi vida no está haciendo o no está llegando a la realización que tal vez yo quisiera, ¿verdad? De todas, incluso estoy revisando, no encuentro la única que veo por acá, es la de estrategia para afrontar, que no es necesariamente una definición de estrés, pero que no se asocia a condiciones negativas. Pero si vemos todas las que nos han ido apareciendo, tienen que ver precisamente con el agotamiento, el desgaste, lo asociamos con enfermedad también. Directamente asociamos el tema del estrés con el desarrollo de enfermedad, lo cual no debería ser necesariamente una relación estricta, ¿verdad? También el no saber actuar. Vean que hablamos incluso de miedo. Por acá sí nos coloca alguna persona sobre situaciones positivas, algunas personas sobre situaciones positivas o negativas, pues que ya por acá. Y vamos a ver. Bueno, situaciones de amenaza, eso también ahorita vamos a ver en la definición, pero sí, el estrés, ahí sí, vamos cayendo un poco más específicamente en lo que realmente es el tema del estrés, ¿verdad? Porque el estrés sí aparece a partir de situaciones que nosotros interpretamos como amenazantes o desafiantes, en parte, ¿verdad? No solo amenazantes. Por aquí hablan de nuevo de desafío, ¿verdad? Pero vean cómo generalmente tendemos a asociar el estrés necesariamente o en una generalidad a temas que tienen que ver con condiciones negativas, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de ansiedad,
que es un tema que ahorita está muy en boga, ¿verdad? Que estemos hablando constantemente de ansiedad y de depresión, tenemos que aprender a hacer también la diferencia entre lo que es la ansiedad y lo que es un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Porque la ansiedad como tal todos la llegamos a tener y en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestro día a día, vivimos situaciones en las que tenemos algún grado de ansiedad. El tema es cuando ya ese tema de la ansiedad para mí se vuelve una condición meramente, digamos, del diario, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener presente que cuando hablamos de estrés, no estamos hablando solo de situaciones negativas, sino que tenemos que también aprender a definirlo desde lo que es una condición de un carácter nuestro como seres humanos, de una condición que tiene una relación también fisiológica, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar aquí la pantalla y vamos a ver. Y vamos a entrar en un mejor detalle, digamos, o en un detalle más específico acerca de lo que es el estrés por definición y aprender a diferenciarlo de todos estos conceptos que vimos ahorita. Porque es importante que sepamos que el estrés es algo que, si yo lo idealizo, las respuestas que vimos ahorita, como son en su mayoría negativas, yo voy a tender a idealizar que el estrés es algo que yo debería eliminar. Y eso es algo que yo tengo que aprender a modificar, si esa es la idea que tengo. Porque el estrés yo no lo puedo eliminar. ¿Por qué? Porque, como nos decían algunas de las respuestas por ahí, el estrés es una reacción ante una situación que yo percibo como amenazante o desafiante, ¿verdad? Entonces, per se, el estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que vamos a activar algunos mecanismos de defensa precisamente para hacer afrontamiento a esas situaciones que nos generan alguna demanda. Puede ser un desafío, puede ser que nos coloque en una situación que nosotros lo interpretemos como de peligro, o bien puede ser una situación que sea tan fácil de afrontar que incluso no la interpretemos o nosotros no la entendamos precisamente como una situación estresante, pero en algún grado nos está generando esta reacción de estrés. Pero entonces sí hagamos esa diferencia entre lo que es el estrés, que es esta respuesta fisiológica, en donde vamos a tener una secreción de adrenalina y de cortisol para que nuestro cuerpo actúe, ¿verdad? En esa forma de defenderse para poder resolver la situación. Y todo lo otro que vimos que tienen más que ver con situaciones estresantes o estresores, o con ya lo que son las consecuencias negativas del estrés, como cuando hablábamos, por ejemplo, de enfermedad o del estrés como enfermedad, porque la enfermedad como tal no es una condición propia del estrés o no es una condición que tiene que aparecer producto del estrés, sino que es una condición que aparece cuando mi estrés ya está llegando a niveles en donde yo no logro tener el control adecuado y entonces mi cuerpo, por un desgaste que está sufriendo, empieza ya a tener una reacción negativa que me lleva a la enfermedad. Y cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de situaciones, cuando hablamos de, por ejemplo, del tiempo, de la presión, de la tensión del trabajo y demás, ahí no estamos hablando de estrés propiamente. Estamos hablando de los estresores o de las situaciones que me disparan el estrés, pero que yo tengo que entonces aprender a identificar o visualizar por separado para poder saber cómo también idealizar cómo afronto esas situaciones estresantes. Ahora, cuando hablamos de estrés, estamos hablando como reacción fisiológica a un proceso que también es parte de mi adaptación al medio, mi adaptación al ambiente en el que yo estoy. Como les decía anteriormente, el afrontamiento al estrés, de hecho, se considera un eje de nuestra salud mental. Es decir,
si yo tengo una adecuada salud mental, yo voy a hacer también un adecuado afrontamiento a las situaciones de estrés. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es que yo tenga que resolverlo todo, es que yo con los recursos que tengo resuelvo lo que puedo y lo que no puedo resolverlo, aprendo a derivarlo o aprendo a soltarlo. Pero entiendo que mi nivel de estrés va a ser siempre el mismo y va a haber momentos en el que voy a tener mayores cargas de situaciones que me generan estrés y que entonces mi reacción fisiológica va a ser más permanente, más constante y por lo tanto yo voy a tener o llegar a una situación de agotamiento en la que mi cuerpo pueda llegar a desarrollar algún tipo de enfermedad. Pero en ese proceso de adaptación al estrés, yo también tengo que aprender que a veces hay situaciones de estrés de las que tal vez ni siquiera me doy cuenta que me están generando un estrés o un nivel de estrés mayor al necesario. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que hay un estrés al que llamamos el estrés de estar vivo, probablemente muchos se puedan quedar como con la idea de qué significará ese estrés de estar vivo. Es que la vida me estresa, el vivir me genera un estrés ahí adicional. Pues bueno, eso es una parte psicosocial de la que un tema aparte se podría tratar, pero aquí estamos hablando de el hecho de que solo para que mi cuerpo se mantenga vivo, se mantenga con vida, yo voy a tener que sobrellevar situaciones que me van a estar generando pequeñas dosis de estrés a lo largo del día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, en realidad, el estrés lo mantengo de forma cotidiana y de forma constante. Lo que pasa es que se están disparando esas reacciones de forma paulatina a lo largo del día conforme voy teniendo que afrontar situaciones, conforme voy teniendo que enfrentarme a las cosas que me disparan el estrés. Aquí, cuando hablamos del estrés de estar vivo, nos estamos refiriendo a lo que es básicamente o esencialmente nuestras necesidades básicas, precisamente. Es decir, a todo lo que se refiere a comer, dormir, hacer excretas, ¿verdad? Miccionar, defecar, respirar en un ambiente limpio, ¿verdad? Estas son situaciones que yo voy a tener que estar resolviendo cotidianamente y que cada vez que se generen me van a disparar una reacción de estrés. Es decir, cada vez que yo tenga la necesidad de recibir alimentos, mi cuerpo me va a dar una señal, como el hambre, por ejemplo, y por supuesto, a partir de esto, de esta sensación de que tengo hambre, yo disparo una respuesta de estrés. Se secreta igual cortisol y adrenalina y entonces mi cuerpo me empieza a solicitar o a pedir que yo resuelva esto. Aquí, hasta acá todo es algo normal, ¿verdad? Todo está cursando de forma adecuada. El problema es cuando yo, por estar enfocándome en otros asuntos o en otras situaciones, no compenso esa necesidad que mi cuerpo me está manteniendo con una alarma y con una alerta que me dice que sigue pendiente, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo, por mantenerme en mis actividades de trabajo, no como adecuadamente, ¿verdad? Cada vez que yo omito el desayuno porque no me dio tiempo, porque llegué del trabajo y me puse ya a hacer otras cosas y ya se me pasó el tiempo para haber desayunado. Cada vez que yo omito el almuerzo, porque también en medio del trajín del día no pude sentarme a almorzar correctamente, yo voy entonces a estar generando situaciones en donde el nivel de estrés va a estar aumentado y al no resolver estas situaciones, pues voy a tener entonces un estrés que se está volviendo cada vez más crónico, ¿verdad? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las excretas. Y basta con que nosotros estemos en una situación en la que no podamos ir, por ejemplo, a orinar. Ahí nosotros nos podemos hacer más conscientes de cómo el no cumplir con esa necesidad cada vez me va generando un mayor nivel de estrés. Entonces, imagínense lo que es estar, por ejemplo, atendiendo a un grupo de estudiantes
y tener pendientes una necesidad como la de ir a orinar, o el tener pendiente una necesidad como la de haber desayunado de forma adecuada, ¿verdad? Y que mi cuerpo va a seguir diciéndome que está pendiente. Entonces, esto va a implicar que mi reacción de estrés se mantenga activa y por lo tanto también mi respuesta ante las situaciones pues va a ser otra, ¿verdad? Entonces, cada vez que se dispara la respuesta al estrés con el cortisol y la adrenalina, ahí circulando, mi cuerpo va a tener cambios. Mi presión arterial va a aumentar, mi nivel de glicemia va a aumentar, porque mi cuerpo lo que interpreta es que necesito más energía, entonces pone a circular más glucosa en sangre. Mis músculos se tensan porque mi cuerpo interpreta que yo necesito actuar. Entonces me prepara para que mis músculos estén listos para tener que hacer lo que tenga que hacer. No sé, o mis glándulas ahí no saben qué es lo que yo vaya a tener que hacer. Eso yo tendré que interpretarlo desde mi capacidad cognitiva, pero me está dando los recursos. El problema es cuando ese estrés se está empezando a volver tan crónico que mi cuerpo está siempre con esa activación de estas respuestas, ¿verdad? Otra cosa que sucede cuando se activa la respuesta al estrés es que mi sistema sensorial se vuelve un poco más sensible. Entonces, la percepción de los sonidos, la percepción de la luz, la percepción táctil se vuelve más sensible y por eso cuando nosotros estamos estresados también nos volvemos un poco más sensibles a cierto tipo de condiciones del ambiente, ¿verdad? Ahora, esto es solo la parte del estrés de estar vivo. Solo el hecho de que yo me levante por la mañana, después de haber descansado, después de haber dormido, y que de una vez mi cuerpo ya me empiece a indicar que necesito comer algo porque ya es tiempo de desayuno, ¿verdad? Ya ahí yo estoy estresado. Incluso cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo va a mantener cierta activación a nivel sensorial, porque si sucede algo mientras yo estoy durmiendo, lo normal va a ser que yo me despierte, porque estoy percibiendo en el ambiente eso. Entonces, imagínense que incluso cuando estamos durmiendo, siempre vamos a tener cierto nivel de estrés activo para que podamos estar monitorizando el ambiente, ¿verdad? Para que podamos estar también receptivos a cualquier cosa que pueda suceder y que yo tenga que reaccionar. Entonces, a partir de esto, lo que me interesa es que entendamos que el estrés yo no lo puedo quitar, porque más bien el estrés es una cosa que va a estar siempre y que tiene que estar siempre para que yo pueda más bien dar respuesta a todo lo que vaya a pasar en mi día a día. Y tenemos también lo que es el síndrome general de adaptación, que se refiere a la parte en la que yo tengo que ser resolutivo ante otras situaciones que ya no tienen que ver con el estrés de estar vivo, sino que tienen que ver con toda esa parte de lo que son situaciones que voy a vivir en el día a día y que ahora sí ya implican que yo tenga que tomar decisiones, que generar cierto tipo de conductas para poder salir adelante o resolver lo que tenga como demandas, ¿verdad? Y a partir de esto y de cómo yo voy resolviendo las situaciones estresantes, yo voy a generar lo que llamamos una experiencia de estrés negativo o positivo. Es decir, todas las situaciones que yo tengo que resolver en mi cotidianidad me generan una respuesta de estrés. Aunque sea saludar a una persona porque me encontré de pronto con alguien en la calle, ya genera que yo tenga una respuesta y va a tener una respuesta de estrés. Que esa situación para mí sea buena o mala, ya estamos o la integramos como parte de una cuestión interpretativa nuestra. Pero entonces hay situaciones de estrés que se pueden volver positivas para nosotros o negativas, dependiendo de la sensación que me generan. Y ahí es donde sí caemos en todo lo que hablábamos ahorita en el Menti que hicimos, ¿verdad? Cómo hay cosas que a mí me generan sensaciones de como la ansiedad, como el agotamiento, que ya yo los asocio con frustración
y que entonces ya para mí se convierten en experiencias negativas. Pero aquí estamos hablando entonces de cómo yo interpreto esa experiencia. Y podemos tener situaciones que, siendo la misma situación para dos personas diferentes, finalmente para una persona puede ser una situación positiva y para otra ser una situación negativa. Entonces, por ejemplo, yo los puedo invitar a que vayamos todos al parque de diversiones y que ahí nos montemos en una de las montañas rusas. Entonces, que, por ejemplo, nos montemos en el Boomerang. Entonces, para algunas personas, esta va a ser una situación divertida, bonita, que me va a generar emociones positivas y que yo quiera más bien volverla a vivir. Me va a generar estrés. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se prepara ante esa situación y, al igual que en cualquier otra, va a disparar las mismas sustancias para que yo pueda responder. Pero que yo la interprete como positiva es una cuestión basada en mi experiencia y en cómo yo quiero o aprendo a vivir esa situación. A como habrá personas que tal vez ni siquiera logren montarse en la montaña rusa porque básicamente la interpretación que hace de esa situación es negativa y por lo tanto la va a integrar como algo lesivo para ella y entonces más bien va a ser va a repeler o a tratar de repeler la situación. Entonces, por eso, cuando hablamos de estrés, también quizás por ahí hayan escuchado hablar de lo que es el eustrés, lo que en algunos textos hablan como el estrés positivo, y lo que es el distrés o el estrés negativo. Es decir, que el estrés yo lo puedo entender como algo que me puede generar una sensación de bienestar, a como puedo interpretarla como una situación de malestar, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la experiencia que nace a partir de la vivencia de una situación que me genera estrés, ¿verdad? El estrés como tal, sí tengo que aprender a entenderlo como simplemente la reacción que yo voy a tener. Y aquí la diferencia va a estar entonces en la percepción. Y la percepción va a depender de muchas situaciones. Va a depender de la forma en que fui criado, la forma en que yo he tenido experiencias a lo largo de mi vida, las oportunidades que también he tenido, porque habrán situaciones que me generen oportunidad de aprovechar ciertas cosas, como otras más bien para mí van a ser situaciones de carencia, ¿verdad? Y por lo tanto también hay condiciones para las que yo me voy acostumbrando a experimentar positiva o negativamente ciertas situaciones. Y entonces, esta diferenciación que yo hago me genera también que haya situaciones en las que yo haga un afrontamiento más efectivo o no del estrés. De ahí también que en ocasiones tal vez hayamos escuchado o nosotros mismos hayamos expresado la frase de que una persona vemos que se ahoga en un vaso de agua, ¿verdad? Es porque quizás para esa persona esa situación que está viviendo es muy compleja, es complicada, le está generando una situación negativa o una valoración negativa de lo que está sucediendo y por lo tanto su capacidad para resolverla no es tal vez como la mía, ¿verdad? Tal vez yo desde mi experiencia he vivido situaciones similares o incluso más difíciles y para mí esa otra situación es sencilla, ¿verdad? Pero eso es una cuestión nuevamente de percepción. Igual con todas las situaciones que vivimos a lo largo del día, podemos decir que que nos invitaron a bailar y para que nosotros vayamos a bailar, también vamos a estresarnos, solo que ese nivel de estrés que se disparó en esa situación, para algunos puede ser algo emocionante positivamente y divertido, para otros puede ser una situación también frustrante, ¿verdad? Eso es muy relativo. Pero entonces aquí
el asunto es que tengamos muy claro eso, que también hay situaciones que nosotros podemos volverlas más pesadas para nosotros porque estamos dándole una interpretación a la situación que me está llevando a verlo negativamente, ¿verdad? Y entonces, en lugar de hablar de eliminar el estrés o de quitarme el estrés, yo en realidad lo que debería de aprender es hablar de cómo reacciono ante el estrés. Porque entonces el estrés ya sé que lo tengo que vivir, porque el solo hecho de amanecer vivo me va a generar estrés. Pero el cómo yo me ayudo a canalizar mis situaciones de estrés es lo que va a definir también cómo yo afronto y logro sobrellevar las situaciones. Entonces, acá es importante también tener en claro que el cómo yo cultive y desarrolle mi autoestima también me va a ayudar a tener una respuesta más positiva ante el estrés, ¿verdad? Que yo tenga más autoconfianza, que yo tenga un mejor autocontrol, por ejemplo, que yo haga una autovaloración adecuada sobre mi propia persona, hace que yo tenga mejores recursos o me ayuda a mejorar mis recursos para afrontar las situaciones de estrés. Y entonces, a la reacción al estrés, la vamos a asociar con distintas estrategias que nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Lo primero de ello es que debemos aprender a mejorar nuestra percepción cognitiva de lo que es el estrés, ¿verdad? Ya yo sé que el estrés es lo que es, o sea, es simplemente una reacción. Entonces yo sé que el estrés no es bueno o malo. Lo que es bueno o malo es lo que yo derive como consecuencia de esas situaciones de estrés y el cómo yo vaya viviendo esas situaciones, ¿verdad? Aquí también es importante que aprendamos a redefinir las necesidades. Es decir, yo tengo que también aprender, y ahí es donde hablábamos hace un ratito de la conciencia en nosotros mismos, aprender qué es lo que yo realmente quiero. ¿Por qué? Porque muchas veces también nosotros empezamos a vivir situaciones que no se derivan de necesidades propias, ¿verdad? Sino que se derivan de necesidades que son impuestas por otras personas. Aquí hablamos de muchas situaciones que se pueden dar, pero a veces vivimos muy atados, por ejemplo, a lo que las demás personas esperan de nosotros. Y eso nos lleva a caer en situaciones que nos generan un alto nivel de estrés negativo, ¿verdad? Para nosotros. O a tener constantemente percepciones negativas sobre lo que estamos viviendo. Entonces aquí yo tengo que ser muy consciente de qué es lo que yo realmente quiero, de acuerdo a lo que idealizo para mi vida, qué es lo que yo realmente necesito y qué es en lo que realmente yo requiero enfocar, ¿verdad? A partir de esa redefinición de las necesidades, entonces yo voy a empezar a enfocarme en metas que vayan más ligadas a mi autorrealización, es decir, a que yo me sienta realmente feliz con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viviendo y por lo tanto también tenga una retroalimentación más positiva acerca de lo que estoy generando como autorrealización, ¿verdad? Luego tenemos también otro punto muy importante que es la necesidad de recreación. La necesidad de recreación es en esencia pues una necesidad básica nuestra, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hablábamos de lo que son condiciones no negociables. Y por ello, cuando hablamos de la necesidad de recreación, hablamos de algo que nosotros deberíamos agendar, igual que cualquier otra responsabilidad que agendamos, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, yo debería tener espacios en la semana que sean específicamente para dedicarlos a la recreación y mantenerlos con un horario establecido
para que yo sepa que en ese tiempo yo no voy a hacer otra cosa que no sea recrear, ¿verdad? Los seres humanos nunca perdemos la necesidad de jugar, la necesidad de tener espacios lúdicos. Entonces, aunque le cambiemos de nombre a lo largo de la vida, lo cierto es que nosotros necesitamos divertirnos, necesitamos salir de la rutina, necesitamos tener tiempo para nosotros. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender a establecerlo y aprender a no cambiarlo bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Luego, tenemos lo que se refiere a la práctica de la relajación. Aquí la relajación se basa en el hecho de que yo aprenda a respirar de forma consciente, a ser más consciente también de mi cuerpo, de la forma como responde mi cuerpo ante lo que es el entorno, y a tener espacios también, pequeños espacios de descanso a lo largo del día. Cuando hablamos de relajación, estamos hablando de espacios de 5 a 10 minutos que podemos sacar a lo largo de nuestra rutina para básicamente desconectarnos de todas las actividades que hacemos de forma cotidiana y básicamente tratar de hacer una limpieza de todo lo que es ese rollo de situaciones que llevamos en nuestra mente de forma constante, ¿verdad? Entonces, la relajación, cuando hacemos esa respiración consciente y pausada, nos ayuda a generar lo que es la secreción de endorfinas en sangre, que son sustancias que nos ayudan a disminuir la sensación de molestia, de dolor también, que a veces se genera con el desgaste muscular, por ejemplo. Y nos ayuda también entonces a hacer un alto en el día para también revertir un poco todas esas reacciones que pueden irse generando de forma psicosomática como producto del estrés que constantemente se está disparando en el organismo, ¿verdad? Porque esa constante secreción de hormonas que nos genera también tensiones musculares y demás, pues nos genera agotamiento. Entonces, es importante que en el día hagamos por lo menos 1 o 2 veces en el día una pausa de 5 o 10 minutos, como les decía, haciendo respiración profunda, pausada. Podemos agregarle ahí música si es que nos gusta, con musicoterapia. Podemos agregar aromaterapia, podemos agregar otras dinámicas, hacer incluso visualizaciones, por ejemplo, que nos ayuden a tratar de dirigirnos a otros espacios, mentalmente hablando, en los que nos sintamos o nos podamos sentir verdaderamente relajados. Luego, también tenemos lo que son las zonas de estabilidad. Aquí estamos refiriéndonos a actividades en donde nos organizamos con algunos grupos de personas para hacer cualquier cosa que no tenga que ver con actividades que nos estresan negativamente, ¿verdad? Es decir, nos reunimos, pero no es para hablar de problemas, ni para hablar del trabajo, ni para hablar de cosas que nos generan estrés con cargas negativas, sino que nos reunimos para divertirnos, para charlar, para reírnos, y para dispersarnos más bien de todas esas dinámicas cotidianas que nos generan estrés negativo. Entonces, aquí hablamos de encuentros familiares, de amigos, algunas personas que pertenecen a grupos en donde tienen prácticas espirituales que les ayudan también a canalizar un poquito el nivel de estrés, o encuentros de grupos, reuniones en general, en las que, como les decía, la regla es que no vamos a hablar de problemas o de situaciones negativas. Entonces, por ejemplo, en un grupo de trabajo podemos tener una zona de estabilidad. Podemos tener dentro de lo que es el grupo de compañeros de trabajo algún grupo de personas con los que tengamos más afinidad y que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, para salir. Vamos a salir a comernos algo, vamos a salir a algún lugar como para despejarnos un poquito.
Pero entonces la regla es que si somos, por ejemplo, compañeros de trabajo, no vamos a ir a ese lugar a hablar de cosas del trabajo. No vamos a ir ahí a empezar a hablar de todo lo que tenemos pendiente o de todo lo que nos pasó en la semana, sino que vamos a tratar de ir a hablar de cualquier otro tema que no tenga que ver con eso. Y lo mismo con la familia. Si sacamos espacios que los queremos convertir en zonas de estabilidad, por ejemplo, nos podemos reunir una vez a la semana para compartir con juegos de mesa y entonces divertirnos nada más. Pero entonces la regla va a ser que durante ese tiempo no vamos a estar hablando de situaciones que generan ningún tipo de frustración o de agobio en la familia, ¿verdad? Por otra parte, también es importante que aprendamos a cambiar de rutina. Ocasionalmente es necesario que nosotros estemos deteniéndonos de lo que estamos haciendo en nuestra cotidianidad para hacer pausas, ¿verdad? Entonces, es importante que al menos cada 2 horas nosotros detengamos lo que estamos haciendo y hagamos un pequeño receso, un pequeño descanso, y nos levantemos, nos vayamos, aunque sea a caminar ahí cerca, aunque sea en círculos, pero que por lo menos cambiemos la posición en la que estemos, que cambiemos del lugar en el que estamos por un breve espacio de tiempo para luego regresar a lo que estábamos haciendo ya con un poquito menos de carga a nivel mental. Conforme pasa el tiempo también, nuestro cerebro va cambiando un poco la forma en que funciona y en que maneja sus procesos de memoria. Entonces, conforme vamos avanzando en edad, vamos a encontrarnos con que estos cambios generan que si nos saturamos mucho de información, mi cerebro lo que va a empezar a hacer es ir borrando la información que considere menos necesaria para no sobrecargarse. Entonces, eso puede generar también que cuando yo tenga que estar por mucho tiempo concentrado en algo, ya lleguen puntos en los que ya, como decimos popularmente, nos embotamos, porque ya empiezo a tener pérdidas de la información precisamente porque ya mi cerebro está sobrecargado. Entonces, cambiar de rutina, levantarnos ocasionalmente para hacer algo distinto a lo que estamos haciendo en el momento, nos ayuda a mejorar un poco esa respuesta y a canalizar mejor esa aglomeración de ideas y de pensamientos que a veces generamos. Luego, es importante también modificar algunos hábitos conductuales, ¿verdad? Que pueden ser hábitos que nos generen sobrecargas, precisamente por cuestiones que también son de percepción, porque a veces somos excesivamente severos con las personas a nuestro alrededor o con nosotros mismos. Y eso nos genera una carga de estrés adicional a nosotros y aparte de que también tiende a generar cargas en los demás. El hecho de que siempre estemos surgidos con el tiempo o que nos acostumbremos a vivir como al límite con el tiempo, eso también nos puede generar niveles excesivos de estrés que no son necesarios si yo tengo una buena planificación con las cosas, por una parte, y segundo, si aprendo también a que no todo lo puedo controlar. Y eso también es algo que tiene que ver con lo que es el perfeccionismo en todo. Las personas que tendemos a ser demasiado estructuradas y que tendemos a ser, digamos que muy sigilosas con algunas cosas y que tendemos a buscar mucho perfeccionismo en las cosas, generalmente también tendemos a generar mucha frustración, precisamente por el hecho de que muchas de las actividades y de las situaciones que vivimos no dependen solo de nosotros, dependen también de terceras personas con las que lamentablemente no podemos tener un control absoluto de cómo responden. Entonces, siempre me voy a encontrar en distintas situaciones que cuando yo quiero que algo se haga de cierta forma, alguien viene y lo hace de una forma distinta, aun cuando yo se lo he explicado, porque tal vez la interpretación que hizo esa persona de lo que hemos hablado es diferente. O tal vez esa persona básicamente lo hace a su manera y entonces, aunque yo tal vez lo asuma como algo personal,
es básicamente como un producto de su conducta y yo no lo puedo controlar. Entonces, yo tengo también que aprender a soltar en ese sentido, en el sentido de que yo no puedo hacer que los demás sean como yo quiero, que actúen como yo quiero, porque eso, al final de cuentas, es a mí al que me va a sobrecargar. Y luego, también importante, tener orden en el trabajo, ¿verdad? No es bueno ser excesivamente estructurados, pero tampoco es bueno el que vayamos haciendo las cosas básicamente a lo que caiga, ¿verdad? Porque el no tener preparadas las cosas, al menos en una estructura básica, puede generar o me va a generar también situaciones en donde voy a perder todavía más el control de lo que ya de por sí lo podría perder por situaciones ajenas a mi control, ¿verdad? O que me son ajenas a lo que está en mis manos. Entonces, es importante sí que yo trate de siempre mantener una cierta planificación, que aprenda a tener un margen para que los imprevistos surjan, pero que todo vaya saliendo de acuerdo a una línea de acontecer. También aquí, otro tema que es muy importante es el del ejercicio físico. El ejercicio físico no es recomendable para nosotros. No es algo que sea que se recomienda y ya. El ejercicio físico es algo que es obligatorio que lo hagamos. Nosotros somos seres que tenemos una complejidad en lo que se refiere a nuestra movilidad, que es muy alta. Nosotros tenemos de los diseños más elaborados, por decirlo así, en la naturaleza, de lo que son las estructuras físicas. Entonces, la cantidad de músculos, la complejidad con la que estos músculos se llegan a movilizar, cómo nuestro cuerpo cambia a lo largo de los años y cómo el ejercicio físico es el estimulante por excelencia de esa movilidad y de esa capacidad de mi cuerpo para poder mantener cierto tipo, ciertos rangos de movimiento, hacen que yo tenga que pensar en que el ejercicio físico no es algo que simplemente se me recomiende para que yo me mantenga más o menos bien. Es algo que yo necesito hacer para que mi cuerpo tenga también una respuesta adecuada a los cambios que se van a ir generando. Entonces, es importante que yo aprenda primero que tener movilidad y una buena movilidad me garantiza autonomía para el futuro, ¿verdad? Y por lo tanto también que disminuyan las situaciones que me pueden generar estrés como producto de las enfermedades que se pueden generar por la pérdida de masa muscular, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos también que el ejercicio físico, de forma muy característica, genera en el momento en que yo lo realizo, liberación también de endorfinas. Es decir, el ejercicio me ayuda también a disminuir la percepción de malestar en mi cuerpo. Eso por un lado. Y por otro, el ejercicio físico también me genera otra respuesta, y es que me genera de forma inmediata la liberación de oxitocina, de dopamina y de serotonina, y me ayuda también a sentirme bien, a sentirme en bienestar, a sentirme un poco más alegre, a sentirme más satisfecho. Entonces, por donde quiera que lo veamos, el ejercicio físico es básicamente un pilar de lo que es el manejo del estrés. Si yo no estoy haciendo ejercicio, independientemente de la razón, siempre va a ser bueno y nunca va a ser tarde para que yo empiece a establecer una rutina de ejercicio o que trate de involucrarme en una rutina de ejercicio. No hay, como dice acá, condición de salud o edad en la que se vaya a restringir el ejercicio o a por lo menos eliminar el ejercicio. Dependiendo de mi condición de salud, yo simplemente lo que hago es adecuarlo, ¿verdad?
pero en términos generales, para prácticamente todas las condiciones de salud, siempre va a haber algún tipo de ejercicio que podamos hacer. Aparte de eso, también tenemos que aprender una cosa, y es que el sacar el ratito para ir y hacer algún tipo de ejercicio también es un espacio personal. Es también un espacio en el que yo me separo de mi trabajo, me separo de mi familia, bueno, puede que lo haga con algún familiar, pero me separo de la rutina y estoy dedicando un tiempo que es para mí. Y es algo que yo también tengo que aprender a hacer, sacar espacios de tiempo que sean solo míos. Porque, como les decía, también el manejo del estrés depende del desarrollo de mi autoestima. Y el desarrollo de mi autoestima conlleva sí o sí a que yo aprenda a darme regalos, a darme espacios. Y esos espacios incluyen este tipo de dinámicas, ¿verdad? También es muy importante que dejemos de poner nuestras necesidades en segundo plano. Esto es algo que particularmente sucede en una sociedad en la que nos han enseñado a ser solidarios, a estar siempre pendientes de otros, pero no nos han enseñado a estar pendientes de nosotros y a ponernos nosotros siempre en lo que es la prioridad. Nuevamente, esto es un tema de autoestima. Esto es un tema de que yo aprenda que no puede ser que para que otros estén bien, yo tenga que estar mal o que yo tenga que perjudicarme para que el otro pueda salir adelante con su vida, ¿verdad? Esto es un tema de responsabilidad en donde yo también aprendo a que los demás tienen que asumir sus responsabilidades por las decisiones que toman y por las situaciones en las que se han ido involucrando o las situaciones que tienen por distintos motivos de vida, porque tal vez no todas las situaciones son responsabilidad necesariamente de ellos, pero yo también tengo que aprender a poner un alto en aquellas situaciones en las que ya yo me involucro tanto en la situación del otro que me empiezo a olvidar de mí mismo o que me empiezo a perjudicar. Entonces, yo tengo que aprender a siempre pensar en que estoy primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si puedo y si no me voy a afectar, ayudo al otro. Y con eso me garantizo también que haya situaciones estresantes que tal vez no lleguen a mi vida porque ya yo aprendí a poner límites. Eso es algo que es importantísimo que aprendamos a hacer también. Luego, otro aspecto importante para también, más que disminuir la reacción al estrés, es prevenir la aparición de situaciones de estrés, es que dejemos de intentar comprar la felicidad, ¿verdad? Estamos cada vez más expuestos a situaciones o más bien a aplicaciones y a medios que nos invitan al consumo. Y si ustedes se dan cuenta, por todas partes nos bombardean con la necesidad de consumir. Incluso no, probablemente algunos de ustedes hayan pasado por la situación en que hasta se nos invita a obtener créditos, por ejemplo, aunque no tengamos un objetivo para el crédito, ¿verdad? Y que entonces lo usemos para consumir simplemente. Entonces ahí es donde tenemos que ser conscientes de hasta dónde nuestra realidad, y aquí volvemos al tema de definir o redefinir nuestras necesidades, hasta dónde la realidad que yo estoy viviendo es una realidad que realmente me satisface, hasta dónde todo lo que yo consumo, todo lo que yo compro, realmente me genera un placer que yo pueda interpretar como duradero, ¿verdad? Si consumo esto, ¿por qué es que lo estoy consumiendo? Si tiene una verdadera efectividad en mí o lo estoy haciendo simplemente por darme pequeñas dosis de satisfacción, ¿verdad? Muchas veces, como dice acá, algunas cosas que deseamos son caras y tal vez son difíciles de adquirir, ¿verdad?
pero las situaciones que más nos llenan son aquellas que nos generan experiencia, son aquellas que se quedan en nuestra memoria, son aquellas que a lo largo de los años, independientemente del tiempo que va pasando, yo las sigo recordando. Y entonces, aquí es donde hablamos de el amor, de la risa, de trabajar en nuestras pasiones, es decir, de sentirme realizado, de saber que estoy viviendo lo que yo quiero vivir realmente y por lo tanto, el que yo esté generando experiencias que me lleven a que en algún momento también, cuando mi vida llegue a su fin, yo pueda volver a ver hacia atrás y decir, esto era lo que yo quería y viví lo que yo quería. Y eso me disminuye montones la ansiedad y la frustración que podría sentir al vivir en una situación en la que las cosas no son así, ¿verdad? También importante dejar de reprendernos por errores del pasado. Eso también nos genera un nivel de estrés a veces muy importante y es que debemos aprender a evitar los hubieras, ¿verdad? Si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera estudiado tal cosa, si me hubiera casado, si no me hubiera casado, si hubiera tomado tal decisión. Tenemos que aprender que las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas, las hemos tomado porque hemos hecho una valoración que en su momento nos invitó a tomar esa decisión. Pero aquí el tema es que en lugar de yo estarme reprochando las cosas que han sucedido, lo que debo hacer o lo que idealmente debería hacer es más bien tomar esas decisiones y esas situaciones como experiencias que me van a ayudar a que mis decisiones a futuro sean mejores y a ser más consciente también de que lo que yo puedo cambiar es lo que está por venir, no lo que ya sucedió. Y por lo tanto, lo único de lo que yo tengo seguridad es lo que tengo hoy, es lo que estoy viviendo en este momento. Inclusive el futuro yo lo puedo planificar y no necesariamente va a ser como yo quiera. Entonces también tengo que aprender que mañana puede que tome decisiones basado en lo que yo hoy tenía planeado y tal vez no sean tampoco las mejores decisiones. Entonces, algo que también es un ir y venir con el que tenemos que convivir. Y luego, también dejar de pasar por alto la belleza de los pequeños momentos. Esto también tiene que ver con aprender a vivir en el hoy, aprender a vivir con lo que tenemos hoy y con quienes tenemos hoy. Porque a veces nos enfocamos tanto en ciertas situaciones, especialmente pasa con el trabajo, nos enfocamos tanto en el trabajo que están tal vez pasando cosas a nuestro alrededor de las que tal vez nosotros ni siquiera estamos siendo conscientes. Tal vez estamos dejando pasar una etapa de la vida de alguno de nuestros familiares, la niñez de alguno de nuestros familiares, la adolescencia de alguno de nuestros familiares, la vejez de alguno de nuestros familiares. Y nosotros no estamos tal vez aprovechando esas pequeñas cosas que tal vez están sucediendo con ellos y puede que a futuro eso sí también nos llegue a impactar, ¿verdad? Entonces, hay personas que tal vez nos están diciendo que cuando nos vamos a tomar algo, que cuando vamos a por un café, que cuando nos sentamos a conversar un rato, y tal vez nosotros estamos tan ocupados que empezamos a aplazar esos momentos, ¿verdad? Entonces, qué bueno si hoy por hoy aprovechamos y más bien tomamos esos tiempos, tomamos esos espacios con nuestra familia, con nuestras amistades, para que podamos precisamente vivir el momento, ¿verdad? Y nada más para cerrar, les dejo esta frase de Mary Robinson que dice que nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final.
Esto es básicamente que aprendamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para que a futuro nuestra vida sea como realmente queremos, que idealicemos cómo queremos que sea lo que está por venir, ¿verdad? Y que empecemos a trabajar en ello, que tomemos las decisiones que sean necesarias y que sepamos que hasta que no empecemos a hacer cambios, las cosas no van a ser distintas, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con cómo nosotros afrontamos el estrés, porque esto es parte de lo que hablábamos de lo que es las experiencias positivas y negativas. Y ojalá nos enfoquemos en vivir experiencias positivas que aunque de fondo sabemos que nos están disparando reacciones de estrés, son reacciones que al final para nosotros son buenas, son adecuadas. Entonces, de mi parte, pues agradecerles por la atención. Espero que de lo que les he hablado hasta el momento, pues algo les quede y les ayude pues, en su día a día. Y también, pues, de parte de la Junta de Pensiones, pues, que sepan que aquí estamos también para ustedes, ¿verdad? Y que es un gusto acompañarlos en las actividades que se planifican con el Ministerio de Educación, en este caso con el IDP. Muchísimas gracias y vamos a dar un espacio nada más de... Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación y por compartir con nosotros esta tan interesante información. Seguidamente tendremos el espacio de las preguntas que hemos sistematizado para la presentación realizada, la cual está a cargo de la compañera Yamilet López. Adelante, Yamilet, con las preguntas. Buenos días, gracias Tatiana. Don Juan Pablo, tenemos muchas participantes. Muchas gracias por el desarrollo de su exposición. Como pregunta número 1, tenemos cuáles son las prácticas de autocuidado más efectivas para reducir el estrés en el día a día. Ok. Bueno, de parte de lo que mencionábamos en la presentación tenía que ver precisamente con que hay ciertas prácticas que son precisamente las que decíamos que eran no negociables. Una de ellas es que yo me garantice tener cubiertas, por ejemplo, las necesidades esenciales, ¿verdad? Entonces, si yo sé que en el día a día tengo una agenda apretada y que de continuo se está presentando que yo no logre, por ejemplo, cumplir con todos mis tiempos de comida, entonces yo tengo que ver cómo me garantizo el que tenga las raciones de alimentación que me ayuden a tener repletado, digamos, esa necesidad. Entonces, yo tengo que garantizarme espacios para poder, por ejemplo, alimentarme. Yo tengo que aprender a identificar los momentos en los que yo tenga que cumplir, por ejemplo, con mis excretas, ¿verdad? Entonces, por una parte tenemos esa práctica que, como les decía, es no negociable de cumplir con necesidades básicas y tengo que incluirlos dentro de esa agenda y tengo que aprender a ver cómo cuadro esa estructura de mi día a día para poder llevar a cabo estas prácticas, ¿verdad? Lo otro es que otra práctica muy, tal vez no lo podemos decir que es fácil porque generalmente tenemos digamos, como condición el hecho de que el tiempo no nos alcance. Pero una práctica muy efectiva es que todos los días saquemos un espacio de aunque sea 30 minutos para recrearnos, para hacer alguna actividad que me divierta. Yo tengo que jugar todos los días. El jugar no es solo para los niños o las niñas, ¿verdad? Jugar es parte de lo que yo necesito tener en mi cotidianidad. Entonces, aquí tenemos que aprender también a hacer un equilibrio. Yo puedo tomar una aplicación, por ejemplo, en el teléfono y sacar un tiempo para jugar con esa aplicación. No hablemos tanto de las redes sociales, porque las redes sociales generalmente nos cargan más bien de demasiada información y demás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay aplicaciones que funcionan como juegos que puedo utilizar también para recrearme. O puedo tomar un espacio con mi familia
y 30 minutos al día dedicarlos a jugar de algo, ¿verdad? A tener un juego de mesa, aunque sea incluso con hojas y lápiz que nos pongamos a dibujar. Eso es una estrategia. A veces tal vez podemos visualizarlo y decirles que yo no tengo tiempo, es que si yo dedico esos 30 minutos, pero cuando lo empezamos a hacer, nos vamos haciendo conscientes de que sí había tiempo. Lo que pasa es que yo no lo integraba a mis actividades diarias. Y lo otro, que es una práctica sumamente efectiva, es la que les mencionaba del ejercicio. Si sacamos 30 minutos de ejercicio en el día, solo 30, es que saquen solo esos 30 minutos para ir a caminar, por ejemplo. Cuando ustedes regresen de esa caminata, van a sentirse diferentes y van a ver que esos 30 minutos, aunque se los tuvieran que quitar a otra actividad que tenían que hacer, esos 30 minutos valieron la pena. Entonces, es importante que aprendamos a que también nuestra percepción a veces nos hace dimensionar o sobredimensionar algunas cosas. Entonces, a veces, por ejemplo, mi necesidad de hacer cosas del trabajo no me permite verme en otra situación que no sea en eso, en el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que acostumbrarme a sacar esos espacios. Cubrir necesidades básicas, jugar y hacer ejercicio. Cúmplanse con esas tres y sepan que el nivel de estrés o las consecuencias del estrés van a ser totalmente otras en nuestra cotidianidad. Muchas gracias, don Juan Pablo, por compartirnos estas prácticas de autocuidado. Como pregunta número 2, tenemos qué técnicas rápidas de relajación pueden usarse en momentos de estrés intenso. Ok, en este caso, cuando hablamos de relajación, de lo que hablamos o uno de los criterios básicos para la relajación es que aprendamos a respirar. Entonces, cuando estoy en una situación de estrés muy intenso, una técnica rápida que podríamos utilizar es el enfoque. ¿Cómo podemos hacer una técnica de enfoque? Por ejemplo, yo puedo tomar 2 dedos de mi mano, ¿verdad? Dedo medio del dedo índice y puedo colocarlos en medio de mi ceño, ¿verdad? En el entrecejo. Y con el dedo pulgar y el dedo anular, lo que voy a hacer es que voy a colocar esos 2 dedos en cada una de las narinas, ¿verdad? Al lado de la nariz. Y voy a empezar a hacer una respiración consciente, pero en donde me voy a enfocar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una inhalación en la que primero tapo la narina izquierda. Entonces hago una inhalación solo con la narina derecha, ¿verdad? Cuando ya he hecho la inhalación, destapo la narina izquierda y tapo la derecha. Y exhalo. Luego, dejando la narina derecha tapada, ahora voy a hacer la inhalación nuevamente. Hago una pausa, luego tapo la narina izquierda y destapo la derecha. Y ahora hago otra vez la exhalación. Y este ejercicio lo voy a hacer intercalado con cada una de las narinas y lo voy a repetir 12 veces en cada una. Es decir, voy a hacer 24 inhalaciones totales, intercambiando, tapando una narina y la otra, con 2 dedos en mi entrecejo. Con esto, lo que yo voy a hacer es, primero, empezar a generar una respiración más consciente, profunda. Y segundo, que me voy a enfocar en algo particular, como es el manejo de los dedos, el uso de los dedos, en la intercalación de los dedos, y eso me va a ayudar a concentrarme en algo que es distinto a lo que me esté generando estrés en el momento. Entonces, esto es un ejercicio práctico que podríamos utilizar de respiración
en el que no necesitamos ni siquiera un espacio muy particular, podemos hacerlo en cualquier lugar y con solo nuestra mano ya podríamos generarlo. Fuera de eso, podríamos también tener espacios en donde nos sentemos o nos recostemos y cerrando los ojos podamos hacer también ejercicios de respiración, que también otro punto importante en lo que son las técnicas de relajación es que cuando yo hago la inhalación, mi pecho y mi abdomen tienen que abultarse. Es decir, yo tengo que dejar suelto el abdomen, no tengo que mantener esa tensión abdominal. Entonces, cada vez que yo haga inhalación, cada vez que haga la inhalación, por decirlo así, tengo que sacar panza. Y cuando hago la exhalación, vuelvo a comprimir el abdomen, ¿verdad? Pero para que la respiración sea adecuada, necesariamente tengo que liberar el abdomen. Entonces, son dos formas, o simplemente hacer con los ojos cerrados respiración profunda, con esto que les decía del movimiento abdominal, o esta técnica que les hablaba inicialmente con los dedos, ¿verdad? Excelente, don Juan Pablo. Aquí estuvimos practicando estos ejercicios. Como pregunta número 3, ¿cuál es la diferencia entre actividades de autocuidado emocional y físico y cómo integrarlas? Ok, ahí cuando hablamos de autocuidado emocional, estamos hablando más directamente de lo que es el tema de la salud mental, ¿verdad? Estamos hablando de ese enfoque que al final les decía sobre lo que es la autoestima. Estamos hablando de aprender a priorizarnos y a aprender a vivir y experimentar nuestras emociones, ¿verdad? Esto porque también nuestras emociones pueden de pronto jugarnos malas rachas en algunas situaciones de estrés importante, ¿verdad? Entonces, primero tengo que aprender a identificar esas emociones, tengo que aprender a percibir cuando yo me siento triste, cuando yo me siento contento o feliz, ¿verdad? Cuando yo empiezo a tener situaciones de frustración, ¿verdad? Y no solo identificar esos momentos, sino también a expresarlos y a trabajar en esos momentos. Esto también tiene que ver con lo que es la asertividad, ¿verdad? Y en términos de asertividad, algo que a veces nos cuesta es expresarle a las personas cómo nos sentimos cuando estamos en ciertas situaciones. A veces reprimimos un poco el hacerle saber a las demás personas qué estamos sintiendo por miedo a que nos juzguen, por miedo a que surja algún señalamiento hacia nosotros, por miedo a exponernos. Pero también es importante que nosotros aprendamos que hay situaciones en donde yo puedo mejorar, tal vez no tanto mi reacción al estrés, sino cómo la situación se torna hacia mí y por tanto al final mi reacción al estrés vaya a cambiar, dependiendo de cómo yo también expreso las cosas, cómo las hago saber, cómo las comunico, ¿verdad? Por otra parte, también tenemos que aprender a desvincularnos de la carga de la culpa, ¿verdad? Y ahí es donde entonces hablamos de ese autocuidado emocional. Por ejemplo, lo que son las cadenas que tenemos a veces familiares, ¿verdad? Esas situaciones en las que nuestras familias prácticamente nos imponen ciertas cosas que tal vez no queremos y nosotros las asumimos porque es que es la familia, ¿verdad? Y puede pasar también con amistades, pero particularmente sucede con la familia. O también algo que sigue siendo parte de nuestro ambiente, las percepciones machistas, ¿verdad? Y también el cómo, por ejemplo, la mujer se sobrecarga con situaciones que no son, o que no tienen por qué ser necesariamente solo de ellas, pero por ser una cuestión social, ya nosotros las asumimos y las seguimos viviendo y entonces nos sobrecargan.
Esto no en el plano físico, sino en el plano emocional, ¿verdad? Y cómo tenemos que aprender a identificar entonces, como les decía hace un rato, qué es lo que queremos, cómo es que yo me siento o en qué situación yo me idealizo para estar bien, ¿verdad? Siendo también realista, ¿verdad? Porque hay situaciones que tal vez no las puedo cambiar de forma mágica, pero yo tengo que aprender también a percibirme como una persona que debería sentirse realizada. Entonces, ¿cuál es la situación que yo quiero vivir para sentirme realizado, ¿verdad? Y cómo yo derivo entonces mis decisiones a esa condición, ¿verdad? A esa idealización. Y la diferencia con respecto al autocuidado físico es que el autocuidado físico es lo que es más mecánico, ¿verdad? Lo que yo tal vez incluso tengo más información normalmente al alcance. ¿Por qué? Porque se refiere entonces a cómo yo mantengo una buena alimentación, una actividad física adecuada, ejercicio físico adecuado, el cómo y qué tan frecuentemente yo me hago exámenes o pruebas para saber cómo está mi cuerpo, que eso es también muy importante. Yo debo saber cómo mi cuerpo va cambiando conforme va envejeciendo. No puede ser que yo llegue a los 40 años y no sepa cómo está mi azúcar en sangre, mi colesterol, cómo está mi hemoglobina, que no sepa yo si tal vez estoy desarrollando una enfermedad y que tal vez no estoy siendo consciente de eso, ¿verdad? Entonces, la parte física es aquella que es más fácil de medir incluso porque tenemos como estándares muy certeros de cómo hacerlo. La parte emocional ya se refiere a cómo yo me siento, a cómo yo me expreso también eso que siento y a cómo yo lo voy trabajando. Y es algo en lo que yo también tengo que saber, ya en la parte emocional, que no puedo estar solo, ¿verdad? En distintos momentos nosotros vamos a necesitar acompañamiento y también tengo que aprender a ser consciente de que eso no es nada malo, es simplemente tener puntos de vista de terceras personas que me puedan ayudar tal vez a encontrar algo que puedo mejorar en el manejo de mis emociones, ¿verdad? Muy bien, la siguiente consulta es cómo identificar los primeros signos de estrés antes de que se vuelva incontrolable. Ok, aquí sí tenemos que hacer siempre la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es el estrés como tal y lo que es lo que son las consecuencias negativas del estrés que hemos manejado tal vez de una forma inadecuada o que tal vez no lo hemos logrado controlar de una forma exitosa, ¿verdad? No le llamamos exitosa, sino de un afrontamiento positivo. Los, los signos del estrés es que básicamente siempre van a ser los mismos, ¿verdad? El estrés como reacción fisiológica siempre me va a dar cambios en mi cuerpo que me van a hacer más reactivo. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar es qué tan reactivo me estoy volviendo a las situaciones, ¿verdad? Más bien, o cómo esa reacción está dándome un resultado que tal vez sea positivo o no ante la situación. Por ejemplo, una persona puede decir que trabaja mejor cuando tiene mayor nivel de estrés. ¿Por qué? Porque tal vez su cuerpo responde más activamente cuando siente la presión de que hay algo que hacer o cuando se siente la presión de que se está acumulando las cosas que hay que hacer. Entonces, algunas personas, de hecho, responden mejor cuando ya se sienten que se están acumulando las tensiones, ¿verdad? Pero el tema es cómo yo identifico si en mi cuerpo ya están empezando a aparecer más bien muestras de que el estrés me está llevando a una situación negativa. Por ejemplo, el que yo sienta un agotamiento constante, es decir, que yo sienta que por más que duerma, no logro recuperarme. Y tal vez me hago exámenes de laboratorio y todo sale normal, ¿verdad? Entonces, empiezo a pensar de qué será. Bueno, tal vez es que hay situaciones que me están generando estrés y una tensión emocional
que me está sobrecargando y me está generando esto como una respuesta, como un desgaste. Pero aquí sí tenemos que entender que no hablamos del estrés como una situación que ya se volvió incontrolable, sino es más bien el estrés como una situación que me puede generar un desgaste, que ahí sí ya es una situación que yo puedo interpretar como incontrolable, ¿verdad? También el que de pronto tal vez mi conducta esté cambiando. Entonces ya de pronto alguien me hace un comentario de que es que me estoy volviendo muy, qué sé yo, muy explosivo. ¿Qué me está pasando? Porque de pronto estoy respondiendo de una forma que yo antes no lo hacía. Estos son signos o tal vez indicadores que me pueden decir a mí que tal vez sí se me está yendo de las manos un poco la forma en que estoy afrontando el estrés, ¿verdad? Eh, si es que lo controlo, ¿verdad? Yo puedo también estar midiendo mis niveles de presión arterial, mis niveles de glicemia y tal vez estar viendo qué tanto se están manteniendo elevados a lo largo del tiempo. Esos son indicadores que podríamos utilizar un poco más objetivamente, ¿verdad? Como para saber si estoy manejando ciertos niveles de tensión, ¿verdad? O de estrés que se está acumulando, que se está manteniendo mucho tiempo activo en mi cuerpo. Pero fuera de eso, ya yo lo que tengo que hacer es entonces aprender a identificar las diferencias entre los momentos en los que yo siento que estoy con bajos niveles de estrés a los momentos en los que estoy con altos niveles y cómo mi cuerpo va respondiendo, ¿verdad? Lo mismo con el tema de qué tanto eh, qué tanto estoy yo respondiendo de una forma inadecuada fisiológicamente con enfermedades, ¿verdad? Qué tan frecuentemente me estoy enfermando, qué tanto se está bajando mis niveles o mi sistema inmunológico, que me estoy enfermando más frecuentemente de cierto tipo de enfermedades como los gripes, ¿verdad? O los resfríos. Por ejemplo, puedo ser una persona hipertensa y de pronto ya el medicamento no me está haciendo el efecto que me hacía al principio, entonces ya yo tengo que empezar a ver si lo relaciono también con que estoy entrando en conductas de estrés, que tal vez, o situaciones de estrés que me están generando esto, ¿verdad? Y también ver si hay situaciones de autocuidado que no estoy desarrollando adecuadamente y que de pronto me están generando un nivel de estrés mayor, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, de pronto yo puedo estar consumiendo más alguna sustancia que me está generando también respuestas inadecuadas en mi cuerpo, por ejemplo, el café, y tal vez sin darme cuenta yo estoy generando ciertas respuestas, pero no son solo porque el estrés esté disparando, sino porque también yo estoy tomando ciertas conductas que no son las mejores, ¿verdad? Muchas gracias, don Juan Pablo. Estamos tomando nota de estas recomendaciones. Tenemos varias participaciones y aquí una persona participante nos realiza este comentario. Me parece que en encuentros de grupo, en materia del tema de la relajación, hablar de los problemas es liberador también. Sí, vamos a ver. Eso era cuando hablábamos del tema de las zonas de estabilidad, ¿verdad? Esto podemos orientarlo de dos formas. Cuando hablamos de la zona de estabilidad, estamos hablando de espacios que nosotros dedicamos, como les decía, a hacer cualquier cosa que no tenga que ver con situaciones estresantes, ¿verdad? A eso específicamente les llamamos zonas de estabilidad. Ahora, eso es diferente a cuando nos reunimos y en algún grupo hacemos una catarsis, tal vez, de situaciones, de problemas que tal vez los compartimos y en medio de la conversación surjan de parte de otras personas soluciones, recomendaciones o apoyos, ¿verdad? Pero en las zonas de estabilidad, cuando hablamos de evitar el hablar de problemas o de situaciones de estrés o estresantes, nos referimos a que no caigamos en la situación de reunirnos
para salir, por ejemplo, del trabajo donde veníamos tensos y seguir cargándonos negativamente con todo eso que nos pasaba en el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sí tenemos que evitar. Pero efectivamente, me parece muy válido es en este comentario el que también podamos tener espacios en donde podamos hacer como una catarsis, ¿verdad? De las situaciones que pueden acontecer y que para nosotros pues también sirva de liberación, ¿verdad? Eso, si lo tomamos de esa forma, perfecto, porque ahí sí nos está ayudando a canalizar los niveles de estrés, ¿verdad? Muy bien, por acá una persona participante nos realiza un comentario y una pregunta. El comentario es el siguiente: en nuestro trabajo parece que todo es urgente y cambian las programaciones de una semana a otra por instancias superiores, lo cual satura la agenda. La consulta es la siguiente: ¿qué podemos hacer en nuestro trabajo cuando las jefaturas no concuerdan que estas prácticas nos llenan de estrés, pero solo les importa que cumplamos? Nos dicen que tenemos que ser capaces de realizar multitareas, que es parte de nuestro perfil, lo cual no comparto, ya que esto genera mucho estrés y nos hace menos eficientes. Ok, esto es una pregunta que surge siempre y que tiene un margen de complejidad porque pareciera que en la actualidad siempre, y especialmente en el ámbito laboral, todo resulta ser urgente, ¿verdad? Estamos viviendo en un momento en que socialmente pareciera que esa es el modus vivendi, ¿verdad? El tema es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo manejar yo? Porque yo tal vez no voy a poder cambiar a mi jefatura. Tal vez yo no voy a poder cambiar a esa persona que viene y ejerce esa presión sobre mí. Puedo hablar con esa persona. Y aquí es donde volvemos un poco al tema de cómo validamos también cómo nos sentimos. Cómo le expreso también a esa persona que yo voy a desarrollar mi trabajo, pero que se tiene que tomar en cuenta también que el nivel de presión que se me está generando me genera un desgaste mayor, ¿verdad? Y que también yo me siento de esta forma, ¿verdad? Es algo que tenemos que aprender a validar. ¿Por qué? Porque a veces las personas que nos exigen no son conscientes de que están exigiendo tal vez más de lo que realmente se está en capacidad de. Entonces, a veces también esas personas están presionadas porque otros los están presionando porque todo tiene que seguir, ¿verdad? Entonces, nos volvemos una reacción en cadena. Tal vez yo termino en mi casa también presionando a otros porque yo estoy muy presionado, entonces yo presiono también a los demás. Primero es el expresar, ¿verdad? El hacerle saber a esa persona que ya yo estoy sintiendo un nivel de carga que se puede llegar a convertir en un nivel que para mí se vuelve incontrolable, ¿verdad? No para victimizarme, no para que esa persona me vea con ojos de piedad, sino para también hacerle ver a esa persona cómo me estoy sintiendo en esa situación. Es siempre válido que yo también le proponga a esa persona cómo podemos cambiar esto, ¿verdad? Porque en asertividad, uno de los principios es que yo exprese lo que siento, pero no solo que exprese lo que siento, porque si no eso se queda en nada, ¿verdad? Sino que yo también disponga de cómo quisiera que fueran las cosas. A veces podemos llegar a acuerdos que surgen precisamente de que podamos intercambiar un poco nuestras condiciones. En jerarquías es difícil porque sabemos que siempre que hay una solicitud, pues hay una previsión, perdón, de que se tiene que cumplir. Pero a veces es bueno que hagamos esa integración de asertivamente hablar de las cosas. Lo otro es que yo tengo que enfocarme en lo que yo puedo controlar. Si yo empiezo a enfocar
el manejo de mis situaciones estresantes, en qué es lo que los demás hacen o no hacen, que me genera a mí el estrés, por más válido que sea que yo lo señale, al final de cuentas no me va a ayudar a cambiar la situación porque yo no puedo controlar a esas personas ni a la estructura en la que están esas personas, ¿verdad? Tal vez yo no voy a poder cambiar eso. Lo que yo puedo hacer es enfocarme en aquello en lo que yo sí tengo el control. Entonces, ¿cómo respondo yo a la situación? ¿Cómo voy en medio de todo esto que tengo que ejecutar? ¿Cómo voy yo a priorizar en las cosas en las que sean o en las que sean más urgentes o en las que requieran de más tiempo y más concentración mía? ¿Por qué? Porque yo también tengo que empezar a hacer un equilibrio. Si no, lo que voy a empezar a hacer es enfocarme en una cosa y empezar a dejar botadas otras. Y tal vez haya cosas que se puedan ir resolviendo en medio de la ejecución de otras, ¿verdad? Algunas tal vez haya que dejarlas pausadas en algún momento. Otras habrá que tal vez buscar redes, es decir, personas que también me puedan ayudar a terminar de cumplir. Incluso, sería válido si podemos, con nuestros mismos compañeros, hacer retroalimentación de cómo ellos manejan ciertas cosas. Puede que surjan también estrategias que de pronto tal vez yo no se me hubiera ocurrido hacer o poner en práctica y que tal vez a ellos les están funcionando y a mí me podrían funcionar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que nuevamente aprender a manejarme sobre aquello en lo que tengo control, ¿verdad? Lo que yo sí puedo cambiar efectivamente. Y habrá momentos en los que también yo tenga que determinar cuánto tiempo le puedo dedicar a cada cosa y también hacer cumplir ese tiempo. Es decir, si yo me comprometo a que durante el día de hoy a este proceso le voy a dedicar hora y media, entonces le dedico esa hora y media y eso es lo que voy a hacer. Cuando termino esa hora y media, corto y me dedico a otra cosa. Esto a mí me ayuda también a entrenarme para que yo entienda que a veces el tiempo es el que es y es así como lo tendré que utilizar. Y entonces yo aprendo también a dinamizar un poco mis formas de resolver. Porque a veces también, sin darnos cuenta, las cosas se nos empiezan a salir de control y a salir de las manos porque también nos dilatamos en el tiempo. Y puede que me esté concentrando tanto en la experiencia negativa que esto me genera, que no estoy dejando que fluya también lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, esos son como recomendaciones básicas. Y también que yo idealice cómo es que quiero que las cosas se den. Y otra cosa es que también, siempre que estemos en una situación estresante, pensemos en que esa situación es pasajera. O sea, yo voy a vivir este momento de estrés, pero va a llegar un momento en que este momento se termine y ya no va a estar. Entonces, tengo que también aprender a soltar a veces esa necesidad de vivir ansiosamente de algo que tal vez todavía no está sucediendo, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Juan Pablo, por la amplitud y la profundidad en sus respuestas. A las personas que nos están consultando, si se va a compartir la presentación, les indicamos que van a estar compartiéndose en el sitio web de la jornada de esta actividad, de las anteriores y de las que vienen. Ahí pueden conseguir también la información sobre los especialistas. Por el momento, eso sería todo por las consultas y le doy el pase a la compañera Tatiana. Muchas gracias, Yami. Queremos de nuevo externar nuestro agradecimiento al especialista Juan Pablo Muñoz por apoyarnos en la realización de esta charla y compartirnos tan valiosos conocimientos. Además, queremos externar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este evento. Asimismo, agradecemos a la Comisión del Instituto de Desarrollo Profesional, IDP,
que ha participado en la organización pedagógica y técnica para hacer posible la realización de esta actividad. Una vez más, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. Les informamos que en el chat incluimos el enlace a la página oficial de la jornada Actualización Profesional, Estrategias Prácticas para la Formación Continua del Talento Humano, para que sigan el desarrollo de los diferentes eventos que todavía nos faltan de aquí al 29 de noviembre. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y suscribirse al canal de YouTube del IDP para informarse sobre nuestros eventos. De esta manera, damos por concluida la actividad. Aprovechamos para invitarlos a que nos acompañen en los próximos eventos de la jornada. Que pasen un excelente día y muchas gracias.